Damos gracias a Dios que nos ha permitido la lluvia, pero también damos gracias a Dios porque ha puesto en usted el querer como el hacer. Y ha invertido este tiempo porque lo necesitamos. Necesitamos este tiempo como ministro de Dios para recibir, ser alimentados de la palabra de Dios. Amén. Así que les invito en esta mañana a que se despoje de toda preocupación, de todo anhelo, de todo deseo. Échelo a los pies de Jesús y acuérdese como esa primera vez, a recibir todo lo que viene de parte del Espíritu Santo. Amén. Y yo sé que el Señor va a hablar a nuestras vidas. Ya lo está haciendo a través de los hermanos mientras estaban ministrando la música, mientras estábamos desayunando. Está hablando a nuestras vidas y es un buen tiempo que usted está invirtiendo en esta mañana de poder estar en coinonía junto con demás consiervos. Así que le animo a que se pueda dar vuelta en esta hora y salude al que está a la otra mesa. Bendígalo en el nombre de Jesús. Decile: mírame porque de acá me vas a encontrar quién sabe dónde, en otro lugar. Saludalo, dale la bienvenida. Los de Moreno a los que son de otras localidades. Tenemos hermanos de Capitán Sarmiento, el predicador de esta mañana de Funes, junto con su esposa, otros consiervos de las diferentes localidades de aquí de nuestro partido de Moreno. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que, ¿qué le parece? Como buenos hijos de Dios, iniciamos esto pidiendo la bendición del Padre. ¿Cuántos dicen amén? Así que le voy a pedir a la pastora Mónica, la esposa del presidente del Consejo Pastoral, que esté guiándonos en esta oración de apertura. Gloria a Dios, que el Señor le bendiga en esta mañana, amén. Oramos, amén, pidiéndole al Señor la bendición, que todo lo que se haga sea bajo la guía de su Espíritu Santo. Bendito Dios y Padre eterno, en esta mañana, Señor, junto a tu siervo, a tu sierva, te damos la bienvenida, Señor, y Espíritu Santo, en esta mañana, para que tú tomes el control de todo lo que se hable y se diga, sea grato delante de tu presencia, que tu Espíritu Santo esté abriendo nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestro espíritu, Señor, se conecta en esta mañana, Señor, a ti, Dios mío. Queremos recibir todo lo que tú tienes, Dios amado, de tu corazón a través de tu siervo, ministrando, Señor, a tu siervo, el portador de la palabra, que todo lo que hagamos en este día suba con perfume grato, Dios amado del cielo. Te pedimos la lluvia temprana, Señor, y también la tardía para cada uno de los que estamos en esta mañana. Bendigo a tu siervo y a tu sierva, y aún los que vienen en camino, Señor, tú puedas abrirle el paso para que ellos puedan llegar. Padre, encomendamos este servicio bajo la bendición tuya, Dios mío. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. El coro que estaban cantando recién. Alabamos al Señor. El coro que estaban cantando recién. A ver los músicos que estaban aquí. Gloria a Dios. Alabamos al Señor, al que está sentado en el trono. Si hay alguien que en esta mañana se merece toda la gloria, es nuestro Señor y Salvador. Amén. Si bien somos consiervos, servimos al Señor, nos bendicen con nuestras vidas, cada hermano, cada hermana, pero tenemos, más allá de la responsabilidad o el ministerio o el trabajo que estamos haciendo, visible o no visible, somos simplemente siervos de Dios. Amén. Tenemos una responsabilidad, un ministerio, pero sobre todas las cosas tenemos un Señor. Y a Él en esta mañana le estamos rindiendo culto. Amén. Al que está sentado. Aleluya. Adoramos a Dios. Aleluya. Quiero conocerte cada día más a ti.
Señor. Entrar en tu presencia y adorar. Revelanos tu gloria, deseamos ir mucho más a ti. Queremos tu presencia, Jesús. Aquí estás sentado en el trono, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la gloria y el poder al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Que se escuche tu voz, siervo amado. Dile, Señor, tú te mereces toda la gloria, tú te mereces toda la honra. Tenemos el honor de ser siervos de un gran Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria, gloria. A Él sea la gloria. Padre glorioso, aleluya. Levante su mano ahí como está, por favor. Pastores, maestros, apóstoles, profetas, pastoras, diaconisas, obreros. Todos somos siervos de Dios. Y nuestro Señor es el que se merece toda la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder al que está sentado. Gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Decimos al que está sentado. Al que está sentado en el trono, a Él le damos toda gloria y honor. ¡Aleluya! Bendito sea Jesús. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria,
está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Sea la gloria, sea la honra. Todo lo que se diga, se haga en este día, sea para ti, Señor. Y para edificación de los santos, en el nombre de Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Aleluya! Gloria, gloria a Dios. A Él sea la gloria. Gloria. Gloria, gloria a Jesús. Aleluya. Tome asiento, por favor. Hace aproximadamente 2 meses, no recuerdo exactamente la fecha, fuimos invitados por medio del Consejo Pastoral de Capitán Sarmiento, junto con Asiera y Fecopeva, estaban organizando allí en un congreso, así que allí gustosamente fuimos algunos integrantes de la comisión del Consejo Pastoral Luzca y fuimos tan bendecidos que las buenas ideas se tienen que copiar. ¿Sí o no? Tenemos que retener lo bueno y desechar lo malo. Así que fue muy bueno para nosotros, muy constructivo, y dijimos, algo tenemos que hacer en Moreno. Así que allí el Señor dispuso en el corazón de quienes están liderando el Consejo Pastoral, y bueno, hoy estamos en esta mañana en este lugar. Hay muchos consiervos que no han podido llegar. Hoy es un día donde muchas actividades hay en las congregaciones de diferentes tipos, así que gracias a Dios por los que están en esta mañana, amén. Quiero hacer mención en esta hora y yo les pido por favor un fuerte aplauso a la iglesia del lugar, esta iglesia anfitriona, junto con el pastor Roldán y su esposa, quienes nos están recibiendo en esta hora. Dios bendiga Saeta de Salvación. Muchas gracias por abrir las puertas de la iglesia. Mire, si usted aplaudió así ahora, no se imagina el mediodía. Gloria a Dios. Bueno, le damos gracias también a los pastores Arias, quienes están presentes en la iglesia Maná de los Santos de Cuartel Quinto. De Trujuy tenemos también la iglesia La Gracia de Dios, de los pastores Villalba. Bueno, Saeta de Salvación, quien hice mención. También de Trujuy está Jesucristo por nosotros, de los pastores Barbosa. También de Francisco Álvarez, Encontramos con Dios. ¿Así es? A ver si me corroboran, del pastor Verdún. Así es. Levanta tu mano, pastor, así te conocen allí. Bueno, los pastores Villalba, ¿dónde están? Levante su mano a medida que los menciono. Los pastores Roldán, allí, bueno, lo conocen ahí en la casa, allí la pastora, levante su mano, pastora. El pastor Arias, junto con la pastora, allí levante su mano. Ay, muy bien, muchas gracias. Bueno, también encontramos el Gigante de Jesucristo, los pastores Gavilán. Ahí levanten su manito, muy bien. El Centro Cristiano Evangélico Familiar, pastores Patiño, acá estamos junto con algunos siervos. Mensajero del Gran Rey, ahí trajo su propia hinchada. Gloria a Dios, muy bien, Dios le bendiga. Del apóstol Vilches, juntamente con su esposa también, y hermanos de la congregación, ministros que vinieron acompañándolo también. Los pastores Silva de Cuartel Quinto, de la iglesia El Remanente, ¿dónde están? Pastores Silva, allí también, muy bien. Muy bien. De Trujuy, Cristo Camino de Vida, pastores Botello, ¿dónde están? Allí, Dios te bendiga, pastor, bienvenido. De La Matanza avanza, ¿dónde están? Hoy es el día, pastores Esteche, allí está, Dios te bendiga, gloria a Dios. Muy bien. Tenemos el representante de Fecopeva, Roque Ramírez, el pastor allí, el siervo, luego va a estar también presentando ese gran trabajo. Espero, pastor, que te sientas a gusto como nosotros nos sentimos ahí. Nos sentimos, mire, tan
tan a gusto ese día que hasta los zapatos nos sacamos ese día. Bueno, espero que no pase eso hoy. Bueno, muy bien, seguimos, continuamos también del Consejo Pastoral de Capitán Sarmiento, el pastor Pedro Muliundo, ¿puede ser? Allí, levante la mano, pastor, por favor, su esposa, allí, Capitán Sarmiento. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a 90? ¿Cuánto? 120 kilómetros, de allí vinieron también en representación. Le damos gracias a Dios, Muy bien. Y tenemos también, así que póngase bien bonito, sonría bien, porque lo están filmando. Desde el comienzo, usted no se dio cuenta, pero lo están filmando desde que ingresó acá. Así que cuídese la cantidad que va a comer. Están los apóstoles José Consteig, perdón si pronuncio mal, Consteig, y el apóstol Juan Carlos Journet. Allí levanten la mano, están allí arriba. Gracias a Dios. Ellos son representantes del canal Galat Multimedia, quienes van a estar filmando continuamente esto. Luego el pastor Silva, levante su mano, acá está el pastor Silva. Cuando el pastor Silva se arrime, quédese tranquilo, no le va a pedir dinero. Él se va a arrimar a los pastores con siervos amados para luego al mediodía, en el break, vamos a hacer entrevista allí arriba en el primer piso. Así que esmérese, porque el que lo hace mal, miren la distancia que hay de altura ahí, ¿Me entiende, no? Bueno, así que muy bien. Y le damos gracias al Señor también, que con nosotros está reencuentro familiar de los pastores Luque, por allí lo vi, allí donde está, muy bien. Bueno, y después está quien va a ser el orador en esta mañana, Raúl Angaroni. Hasta le cambio el nombre continuamente, el apellido. Bueno, junto con su esposa, y también vino con hermanos de allí, de la ciudad de Funes. ¿Cuántos kilómetros hay, Raúl? 300 kilómetros. Muy bien. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos también la iglesia Jesús te ama hoy, de los pastores Gómez, allí. Qué buena táctica que usó el pastor Gómez. Dijo, si ustedes no aplauden, los disciplino a todos. Muy bien, los felicito. Qué buena táctica. Bueno, también de Casa de Abba, Pastores Callejo. ¿Pronuncié bien? Así levanten la mano, así los pastores. Muy bien, Dios les bendiga. Así que bueno, vamos a tener en esta mañana la bendición de poder recibir una enseñanza de la palabra del Señor. Así que Raúl, Dios te bendiga, adelante en esta hora, que el Señor gloria a Jesús. A todos. Mi nombre es Raúl Angaroni, no para ratificarlo, pero soy de la ciudad de Funes, a 20 kilómetros de Rosario. Soy un hijo de Dios, pero muy amado por mi Padre. Y pertenezco a la iglesia que está en Funes. Todos los hermanos son ministros y representan iglesias de Moreno. Amén. ¿Sabía usted que Moreno no tiene iglesia? ¿Sabía que Moreno no tiene iglesia? Cristo tiene iglesia y la puso en Moreno. Pero la iglesia no es de Moreno. Es la iglesia de Cristo, en Moreno.
¿Y cuántas iglesias tiene Moreno? Nadie se atreve. Medio tramposo. Una sola iglesia tiene Moreno. Somos todos hermanos en Cristo. Esto es una maravilla. Y yo estoy disfrutando demasiado y estoy un poco emocionado. Yo soy de emocionarme cuando hablo del Señor. Y a veces me pongo a llorar. Qué feo. Le quiero comentar algo antes de comenzar. Me vino ocurriendo hace... No estoy acostumbrado a micrófonos. Mi púlpito es una mesa de café en los últimos 28 años de mi vida. Hasta que se le ocurrió a Roque Ramírez ponerme arriba de una plataforma. Y me siento cómodo en una mesita. Pero después descubrí que el Señor cuando enseñaba sentado. Y el 70% más o menos de las enseñanzas de Cristo fue en una mesa. Y generalmente con lo peor del barrio. ¿Qué se habrá hablado ahí, en esa mesa? Y tomaban vino. En serio, porque a Jesús un día le dijeron bebedor y glotón. A ninguno que tome agua le dicen bebedor. Tomaban vino. Él rompía un poco las reglas. O realmente era el que bajaba las reglas verdaderas. Amén. En los últimos meses el Señor me viene despertando de noche. Yo tengo la posibilidad, gracias a Dios, que cuando pongo la cabeza en la almohada me quedo dormido. Enseguida me quedo dormido. Pero eso de las 3:30, casi todas las noches el Señor me despierta. Digo que es el Señor porque hoy lo identifiqué. Después uno va al baño, veo cuando se despierta a la noche y después se acuesta y ya no me puedo dormir. Me cuesta y me quiero dormir, pero me pongo a orar. Vienen los problemas, vieron que los problemas se agrandan de noche. No sé por qué, pero de noche parece que los problemas son más grandes. Cuando sale el sol ya uno se tranquiliza más, pero de noche. Y hoy estaba orando y a eso de las 3 de la mañana, ni sé, porque ni quise mirar el reloj, me tenía que levantar a las 5:15, entonces ni quise mirar el reloj. Y yo quería seguir durmiendo. Y percibía que el Señor me protegía. Y me veía como a un chico. ¿Vieron cuando un padre ve a su bebé y lo mira y quisiera jugar con él, pero está dormido? Y es como que él quería que yo no me duerma para estar con él. Y fue una percepción, porque no entra dentro de los sentidos, no pertenece al alma esto pertenece al espíritu. Y me sentí tan cómodo, sentí su amor. Usted sabe que somos tan amados que no podemos imaginarnos lo amados que somos por Dios. Yo me sentí como un niño que Él me cuidaba y yo en un momento le dije, Señor, quiero dormir un poco más, me tengo que ir a las 5:30. Y es muy hermoso saberse amado. Fue algo que yo lo descubrí hace apenas 6, 7 años, no más, porque yo tenía la imagen de Dios totalmente distorsionada. Dios era un rey severo, un juez tirano, santo. Imagínese, yo me miraba a mí mismo y decía, yo no califico. Entonces me transformé en un fugitivo de Dios, pero un fugitivo que sabe que no puede escapar.
qué feo. Que si me agarra, cuando me agarre me mata. Y viví muchos años en esa circunstancia. Recuerdo que me habían invitado a una congregación a enseñar algo de teología. Y estaba leyendo sobre el libro de Daniel, cuando Daniel se pone a orar y el ángel lo visita. Y recuerdo que cuando el ángel llega le dice: Daniel, varón muy amado. Y ahí me pegó en el corazón. Y digo, oh, qué lindo debe ser que Dios diga: Raúl, varón muy amado. Entonces pensé en esforzarme para ser amado por Él. Y vi que no me salía. No podría lograr nunca la medida, hasta que entendí que el amor de Dios no está por nuestra calificación, sino que está en Él. Él decidió amarnos de manera incondicional. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía que Dios ama de manera incondicional a todos? Es más, a todos los hombres. Hay predicadores hoy muy célebres que hoy ponen en duda ese tipo de amor de Dios, pero yo le preguntaría, yo creo que mezclan las condiciones para la salvación con el amor incondicional que Dios tiene. Entonces no hay que mezclar estas cosas, porque si no, que alguien me diga cuáles son las condiciones que Él tiene para ser amado. No reunimos condiciones para ser amados. Al contrario, tenemos todo el mérito para ser aborrecidos. Sin embargo, que Él amó eso que no era amable, lo que era aborrecible, lo que era detestable. Él amó. A veces yo no lo entiendo. Es demasiado grande para mí. Y al amor se responde con una respuesta de amor, porque no podemos hacer absolutamente nada. Ninguno de nosotros calificamos para hacer nada. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros sabemos algo de esto. Hoy voy a abrir la boca para hablar de algo que es demasiado grande para que nosotros entendamos. Y lo hago con mucho temor. Le pido al Señor que me dé la gracia. Vengo orando hace rato por esto, ¿no? Pero los últimos días que me toca, Señor, dame la gracia, dame el denuedo. Habla vos por mí. Pero todo lo que vaya a decir hoy tiene que ser juzgado por ustedes. Aprendan a no tragar entero. Nunca, sea quien sea el predicador. Cuestione todo, sea como los de Berea. Dice que los de Berea eran más nobles porque examinaban lo que Pablo decía. ¿Con qué? Con las Escrituras. Acá tenemos. Esta es la palabra profética más segura, a la cual estamos atentos a entender como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Porque ninguna palabra de la profecía es de interpretación privada. Acá, ¿sabe lo que está diciendo? Que no fue algo que decidieron los apóstoles escribir, sino que ellos fueron conducidos. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, por voluntad del apóstol. Él no decidió escribir, sino que los santos hombres de Dios fueron conducidos. Reina Valera dice inspirados, pero fueron movidos por el Espíritu Santo a escribir la palabra inspirada, segunda de Timoteo 3:16. Inspirada de manera verbal, plenaria, que quiere decir completa. Verbal porque es la palabra lo que está inspirada.
Los apóstoles fueron conducidos a escribir la palabra inspirada por Dios de manera verbal. Las palabras están inspiradas, plenaria. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Inerrante, nunca te va a conducir a error. E infalible o eficaz. Cumple con su objetivo. Ninguna palabra que sale de mi boca volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Entonces, lo digo no solo por mí, sino por todo aquel que abra la boca para hablar de Jesucristo. Él nos dio herramientas. ¿Cuáles son? La palabra, para no tragar entero, ¿no es cierto? Y nos dio algunas herramientas más. Si uno mira Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, él dice de entrada, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios. Mire lo que dice. De entrada no tenemos que creer, tenemos que dudar y examinar. Después probar. Porque si usted cree de entrada y traga entero, ya se fascina, a lo mejor el predicador es bueno, es una persona con un denuedo bárbaro, con una forma de hablar, una retórica que a veces convence, entonces después trago todo entero. Nunca. Claro. Y las medias verdades son las peores mentiras. Esto es un axioma. Un axioma se conoce a algo que se lo reconoce como correcto. Es un principio. Las medias verdades son las peores mentiras. ¿Por qué? Porque la carnada de la verdad está enganchado en el anzuelo de la mentira. Y uno cuando come, traga todo. Amén. Voy a orar pidiéndole al Señor para introducirnos en el tema. Voy a sacar mi celular para ver la hora, porque a mí me cuesta mucho empezar a hablar. Pero más me cuesta terminar de hablar. Por eso le dije a Darío, hermano, anda haciéndome señas porque por ahí yo me corto y me voy por las ramas. Señor Jesús, qué privilegio. Señor, es demasiada honra para mí el poder ministrarle a tus ministros, Señor, a tus pastores, Señor. Los ministros de Cristo son el regalo que el Padre le ha dado al Hijo en su ascensión y entronización, para que vos lo des a la iglesia. Señor, los ministros no son los que están por encima del pueblo, son aquellos que vos pones por debajo del pueblo para sostenerlos. Señor, habilita los corazones de ellos para que podamos todos entender tu palabra, para que podamos aprender un poquito más, para que un rayito más de luz cale en nuestro corazón. Señor, para que podamos alcanzar en esta tierra tu propósito, que podamos seguirte desde atrás. Marca el camino, Señor. Nosotros no sabemos por dónde es. Nosotros vamos de tu mano, vamos como Abraham, sin saber a dónde, pero vos nos llevás. Gracias, Señor. Y habilita mi lengua, Señor, para poder expresar tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El tema de hoy es la diferencia marcada entre el primer Adán y el último Adán, o el segundo hombre. ¿Sabía usted que el Señor nunca trató con ningún hombre en especial, particular, más que con dos hombres? Dios trató con el primero y con el segundo. Y fuera de ahí no tiene trato personal con ningún otro. ¿Sabía usted eso?
Con el primero, Adán. Y con el segundo, el unigénito Hijo encarnado. Fuera de esto, no hay trato de Dios para con nadie. ¿Por qué? Porque ambos son dos cabezas federales de la humanidad. Y todo ser humano se encuentra o en uno o en otro. Gracias a Dios, nosotros estamos en el segundo. ¿Sí? Amén. Amén. Vamos a leer algunos versículos para poder adentrarnos en el tema. Vamos a Romanos capítulo 5, verso 12. ¿Todos tienen Biblia? Sí. Yo me lo transcribí acá. ¿Estamos? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, reparen, un hombre. Las versiones originales dice un solo hombre. Y alguna otra versión que usted tenga por ahí va a hacer hincapié en un solo hombre. Pero el contexto de todos estos pasajes lo manifiesta. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Yo voy a explicar después este versículo, porque la tendencia a entenderlo a veces es equivocada. Vamos al 15. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno, murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo. Miren la dicotomía de estos dos hombres. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. 17. Pues si por la transgresión de uno solo, vuelve a repetir, uno solo, reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. 18. Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación para vida. Vuelvo al 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Creo que en 9 ocasiones habla de uno solo. Dos hombres que son cabeza federal de una raza, de un sistema. Todos estábamos o en uno o en otro. Todos los seres humanos nacemos en Adán. Todos. Todos los seres humanos. No hay manera que estemos fuera o de uno o de otro. Lo interesante de todo esto, que Dios a nosotros nos ha trasladado de ese uno, del primero, para ponernos en el segundo. Adán expresa la raza caída, la raza que fracasó, el propósito trunco de Dios. Eso es lo que representa, lo que no califica. Adán representa aquel que no calificó para cumplir el propósito de Dios. Él tenía un propósito, el hombre fue creado con un propósito.
Nosotros no tenemos propósitos particulares, ¿sabía? En Cristo. Nosotros entramos en su propósito. Por eso tenemos que estar atentos a no alargar nuestra mano más allá de lo que nos incumbe y prestar atención. Señor, ¿qué quieres que haga? Es muy importante esto para no fallar, para no estar... Muchas veces somos un estorbo. Con nuestra buena voluntad y nuestra buena intención terminamos siendo un estorbo para el Señor. ¿Por qué? Porque vamos en contra de lo que Él quiere hacer. Porque somos así. Somos así, queremos ayudar y Él tiene que tratarnos a nosotros. Él tiene que tratarnos para que Él pueda trabajar a través de nosotros. Mire lo interesante de todo esto. La vez pasada hablábamos con un hermano y él me decía, iba a venir, pero no pudo venir hoy. Yo quisiera que Dios me capacite para poder ser usado por Él. Le dijo, ¿qué entendés por capacidad? Y poder nutrirme del conocimiento de la palabra. No, hermano. Capacidad aquí es espacio. ¿Cuánto espacio haces en la vasija que sos para que Él pueda llenarte? Capacidad no es lo que yo aprendo de la Biblia. A veces el aprendizaje termina siendo un estorbo en la obra de Dios. ¿Por qué? Porque creo que sé. Eso es un problema. Yo creí que sabía durante muchos años. Hasta que Él va tratando y te va demoliendo. Él necesita demolernos. ¿Por qué? Porque Él obra la mayoría de las veces a pesar de nosotros. Y aún en contra de nosotros. Él necesita demolernos para que podamos hacerle el espacio necesario para que Él obre a través de nosotros. Pero a veces somos obstinados. El que estudie la vida de Pedro, el discipulado de Pedro esos 3 años, él era intrépido. El profesor Leites, profesor de teología, hermenéutica, tuve el año pasado, decía que era el campeón de la impetuosidad. Él hablaba siempre. Es un desastre, Pedro. Él tenía su personaje preparado para siempre y Dios tuvo que llevarlo despacito hasta la muerte de Pedro. Hasta la muerte del ego de Pedro, hasta demolernos, que fue el día que lo negó. Porque él le dijo, yo te voy a seguir. ¿A dónde? El Señor le dice, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la última vez que él lo niega anatemizando a Jesús, con maldición. ¿Sabe lo que es eso? No, yo no conozco a ese maldito, no sé lo que habrá dicho, por miedo. Porque él desarrolló un personaje. Todos desarrollamos un personaje. Todos los seres humanos tenemos 2 identidades. Una es la que yo dejo ver y que armo bien para hacerles agradable. Pero otro es el que vive adentro, temeroso, con traumas de chico, con un montón de locuras. Pero yo no puedo dejar salir a ese personaje tal cual es, porque yo no sería aceptado por ustedes. Pero ¿sabe cómo se cura esto? Sabiendo que Él ama aún a ese que está oculto ahí adentro. Y uno se va equilibrando, uno va aceptando que no da la medida. Uno va aceptando que realmente sin Cristo no podemos hacer nada. A veces me preguntan, ¿vos qué sos? Me acuerdo cuando Roque me decía, bueno, ¿cómo te presento? Un hijo de Dios, le digo. No te puedo presentar así, yo necesito poner algo.
No sé qué decir, qué sé yo, no sé qué decir. Digo, Roque, ¿qué? ¿Que el Hijo de Dios te parece poco? Imagínate si viene el hijo del príncipe Carlos, acá, el heredero de la corona británica. ¿Hace falta que diga, aparte arquitecto? No, es el hijo del heredero de la corona británica. No se necesita poner algún título que haya conseguido. Somos hijos de Dios. Esto es lo más grande que puede. Es una belleza. Después funcionaremos como apóstoles, como profetas, como pastores, como líderes. Después funcionamos, son funciones. Pero van detrás. Mire que Pablo nunca se presentó. El apóstol Pablo, él se presentó Pablo, apóstol de Jesucristo. Mire, usted lea la palabra, nomás. No me crea a mí. Pablo, apóstol. Pablo, esclavo de Jesucristo, un doulos, un esclavo. Téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. ¿Sabe cuál es la palabra servidor? Hiperete en griego. ¿Quién era el hiperete? El hiperete era, si alguno recuerda las viejas películas de la época de Roma, los barcos que tenían tres escalas de remos. En la primera de arriba iban los ciudadanos romanos profesionales pagos. En el medio iban los presos. Y debajo, casi a la altura de la flotación del barco, encadenado al barco, iba el hiperete. Pablo dice de él mismo, Pablo, ténganos los hombres por hiperetes de Dios. Nosotros somos soportes. Entendamos esto. Nosotros somos semejantes a aquellos que, para que el pueblo de Dios cruce el Jordán, se cargan el arca en el hombro y se paran en el medio del Jordán, esperando hasta que pase el último. Cuando no entendemos esto, nos salimos de las filas. Entendamos esto, somos soporte. Él busca soportes, alguien que entienda, alguien que sea semejante a Jesús. ¿Sabe quién era Jesús? Siendo hombre, también era Yahvé Elohim, el Shaddai. ¿Sabe lo que es el Shaddai? El Todopoderoso, el que todo lo provee. Sin embargo, para demoler a esa banda de cabeza dura, que eran todos igual que yo, igual que todos nosotros. Siempre hubo pelea a ver quién era el primero. Entonces el primero agarra con un niño y dice, el que no se haga como este niño no puede ser. Y en la segunda pregunta, ¿quién es el mayor? ¿El que sirve o el que se sienta a la mesa? Mayor siempre es el que se sienta a la mesa, por eso él viene, siéntese en el mejor lugar. Bueno, yo estoy entre vosotros como el que sirve, no como el que se sienta a la mesa, dice Jesús. Porque los gobernantes de las naciones se enseñorean de ella y los que están en eminencia ejercen sobre ella potestad. Pero en la iglesia no va a ser así. Aquel que quiera ser mayor, hágase servidor de todo. Y siempre con la enseñanza de ir descendiendo, porque así se crece en Cristo, para abajo, ¿sabía? Se crece para abajo. Y llega el último momento, donde también ahí en la disputa él se levanta, agarra una toalla, se la pone en el hombro, Yahvé Elohim, agarra un balde y comienza a hacer el trabajo que hacía el esclavo más raso de todos, que generalmente hasta alguno era discapacitado, para lavar los pies. No entendemos nada nosotros, hermano, de la obra de Dios. Por eso nuestro crecimiento es para abajo. No sé cómo llegamos hasta acá, pero bueno.
A veces yo soy de abrir una puerta y disparar por ahí. Y me voy del tema. Pero bueno. El primero Adán expresa la raza caída, fracasada, que no calificó para representar a Dios, ni para alcanzar su propósito. El propósito de Dios quedó trunco, quedó tronchado con Adán. El segundo, Cristo, el unigénito encarnado. El hombre quien venció la cruz y resucitó como el primogénito entre muchos hermanos. Esto es muy importante entenderlo. Es el hombre que logra consumar el propósito. Él cuando se encarna es el unigénito que se encarna. Pero cuando resucita es el primogénito. Resucita en el propósito de Dios un nuevo hombre colectivo, porque todos nosotros estábamos en él. En el primero estuvimos todos nosotros, caídos junto a Adán. Estábamos todos en Adán. En el segundo, todos nosotros resucitados con él. Son puntos que hay tantas cosas para hablar que es muy difícil a veces hablar de todo. El primero introdujo el pecado y la muerte. Quiero explicar Romanos 5:12 que habíamos hablado antes. Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. ¿Sabe cuál es la tendencia a interpretar aquí? Muchas gracias. A quien la muerte pasó a cada uno de nosotros porque hemos pecado. Y no es así. La muerte pasó a nosotros ya directamente del nacimiento porque nosotros pecamos en Adán. Por consecuencia, después pecamos como Adán, pero ya nacemos condenados. Y Dios no está juzgando en este tiempo, ¿sabía? Dios está salvando. Porque estamos, no nosotros, que somos hijos ya, pero el mundo está condenado y Él lo está salvando. Sí, porque la pandemia es un juicio de Dios. Dios no está juzgando nada en este momento. Dios está salvando. La pandemia es consecuencia de las fatales decisiones que el hombre toma por no haber obedecido a Dios. ¿Se entiende esto? Que quede claro. Hoy no hay... En el infierno, está grabado así que algunas cosas no las voy a poder nombrar. En el infierno no va a haber ningún adúltero por ser adúltero. En el infierno no va a haber ningún fornicario por ser fornicario, ni mentiroso por ser mentiroso, ni homicida por ser homicida. Va a haber adúlteros, fornicarios, mentirosos, homicidas, por haber rehusado creer en Jesucristo. Porque la causa de condenación, Dios no la dejó en el pecado en Adán, sino que Él la llevó a Jesucristo. El pecado es no creer en Jesucristo. Por eso Dios está salvando y está ofreciendo a todos esa salvación, sin dejar a nadie afuera. Dios no deja a nadie fuera. O sea que nosotros, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres porque pecamos todo en nuestro Padre. Cuando Adán peca, nosotros estábamos en Adán. Por eso Dios trata solamente con Adán y a nosotros, los hombres sin Cristo, estoy hablando en Adán, tratando de salvarnos. Por eso hay dos posiciones legales, dos situaciones jurídico-legales. Una es en Adán y la otra es en Cristo. Usted va a encontrar cientos de veces, no sé, no quiero dar el número porque no recuerdo, pero creo que 300 veces en el Nuevo Testamento, en Cristo, en Cristo. En Cristo es una posición legal, jurídico-legal. Así también la posición en Adán es jurídico-legal.
O sea, no hay purgatorio, término, no hay nada, o en Adán o en Cristo. Y esto lo tenemos que tener bien en claro, para saber que en la iglesia no debe haber nadie que esté en Adán. Porque cuando la iglesia se deja engañar y entra alguien sin haber hecho el cambio de naturaleza a través de la muerte juntamente con Cristo, es un peligro y es un caos para la iglesia. Porque Adán no se conforma con sentarse en un asiento, Adán quiere ocupar las plataformas. Y lo más peligroso que hay, Adán aprendiendo Biblia. Eso es terrible. Y hay, hermanos, ojo, porque el diablo es muy astuto. Por eso es muy bueno entender esto. ¿En Adán o en Cristo? ¿Amén? Si no es amén, dígamelo, Si no tengo problema. Y es interesante ¿por qué? Acá el último pasaje dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos. La palabra constituido es una palabra griega muy interesante. Katatestontai. Viene de katistemi, que es establecer sobre. O sea, aquellos injustos son lavados por la sangre de Cristo y establecidos sobre la justicia del Hijo. Entonces hoy el Señor no solo nos ve en Cristo, sino que nos ve como si viera al propio Hijo. Cuando el Señor me ve a mí, a pesar de lo que soy, Él es como si viera a su propio Hijo, a Jesucristo, porque yo estoy en Él, como si me metiera dentro del vaso. Cuando Él me ve a mí, me ve a través del vaso. Eso es una posición jurídico-legal que la da la salvación en Cristo. ¿Para qué? Para cumplir el propósito. Porque la salvación no es ser salvo del infierno y ahí está. ¿Y a dónde nos vamos? Al cielo. No, Dios tiene un propósito para cumplir. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Para que Él se despose con su esposa, que debe ser alguien de la misma naturaleza que Él. Y Adán no es de la misma naturaleza que Él. Vamos a pasar al estudio del primer hombre. Ay, Señor, muchas gracias. El primero es creado. Vamos a Génesis 1:26. La creación del primero. Mire, le voy a decir algo que es sumamente importante. En el libro de Génesis está la causa de todo. Hay cosas en el libro de Génesis que están más allá de nuestra comprensión. Y es bueno meditar, rascar, como dice un hermano, rascar el velo para que se abra un poquitito y entre un rayito de luz. Los primeros 2 capítulos de Génesis tienen mucha similitud con los últimos 2 capítulos de la Biblia, que son los de Apocalipsis. En los primeros 2 capítulos de Génesis no está el diablo. En los últimos 2 capítulos de Apocalipsis tampoco está el diablo. En los primeros 2 capítulos de Génesis está el árbol de la vida. En los últimos 2 también está el árbol de la vida. En los primeros 2 está el esposo y la esposa. En los últimos 2 está el esposo y la esposa consumado. Es maravilloso ver que hay le llama esto, el autor es Chen, en un libro, creo que El propósito eterno de Dios, él habla de esta sintonía de espejo entre los primeros capítulos de Génesis y los últimos de Apocalipsis. Porque en uno está la causa, el origen y la figura, en el otro está la consumación del propósito. El 3 ya comienza con la caída
y entre medio de los primeros dos y los últimos dos está la historia de la humanidad, toda relatada en la Biblia, hasta con lujos de detalle. Y todo hasta hoy se ha cumplido tal cual la palabra lo dice. Nada se cumplió espiritualmente, todo se cumplió literalmente. La encarnación del Hijo fue literal, tal cual lo dice. La Virgen tendrá un hijo. En las fechas son literales. ¿De dónde iban a ser? En Belén. Tú, Belén, Efrata. Miqueas 5:2. Pequeña eres entre la ciudad de Jerusalén, de ti saldrá. Y sus salidas son de la eternidad. Todo se cumplió al pie de la letra. Todo. La segunda venida también se va a cumplir de la misma manera, al pie de la letra. Y nosotros aguardamos. Yo, por mi cuenta, cada uno puede pensar como quiere, siguiendo la gramática, aguardo el rapto de la iglesia. Yo quiero ser raptado. Yo siempre de que me convertí. Bueno, este es un pensamiento hermoso, porque los apóstoles vivían con esto y se preocuparon cuando se iban muriendo los hermanos y le dijeron, ¿y ahora qué hacemos con este que se murió? Entonces Pablo tiene que, en Tesalonicenses, decir, no, quédense tranquilos, los que duermen, nosotros no precederemos a los que duermen, porque al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Qué lindo, ¿no? Bueno, y esto es estar con esta esperanza maravillosa. Y que todos los días yo pienso en eso. ¿Cuándo será? Y es una esperanza que alimenta nuestra fe. Y hay una corona para los que esperan, los que aman, los que aman su venida. Para nosotros la venida es el rapto. Para los judíos la segunda venida. Son dos aspectos de la segunda venida desde mi muy limitadísimo entendimiento. Así que lo dejo abierto para que cada uno piense como quiere. Seguimos, Génesis 1:26, vamos. Me parece que hoy no termino. Me voy por las ramas. Pero es lindo. No sé, ¿la está pasando bien? ¿Está aburrido lo que digo? Bueno, Génesis 1:26. Entonces, esta es una palabra maravillosa. Creo que en hebreo es la letra Vau. Entonces es como que, bueno, ahora, ¿a continuación de qué? Dios empieza a organizar todo. Venía el Hijo que iba a crear el propósito que estaba en el corazón de Dios. Y empieza a organizar todo, a ordenar todo, a echar luz, a dividir las aguas, crear los peces del mar, la hierba del campo, los animales. Era como cuando una familia, un matrimonio está esperando a su primer hijo, ¿no es cierto? Entonces prepara todo, la piecita, la cunita, el sonajero. ¿Por qué? Porque viene el anfitrión. Bueno, este que venía iba a ser el representante de Dios. Pero había un alto riesgo. En el cosmos, en la eternidad, había una sola voluntad, que era la voluntad de Dios. A pesar de que, después lo voy a explicar en la segunda charla, a pesar de que Dios es uno, a pesar, no sé si es la palabra adecuada, Dios es uno, en esencia y naturaleza, subsisten en Dios tres personas distintas, con tres voluntades distintas. Pero lo maravilloso de todo esto es que esas tres voluntades se entregan al unísono, formando una sola voluntad. Y Dios, en su propósito, iba a traer en la esfera de la creación una nueva voluntad, libre, completamente libre. Y eso era difícil. ¿Por qué? ¿Y si no quiere ser lo que es? ¿Y si quiere ser otra cosa? Es un riesgo que Dios corría. Dios sabía todo lo que iba a pasar. A Dios no se le escapa nada.
Dios conocía, pero la única manera de consumar el propósito es de que estos acontecimientos, a pesar de tan dramáticos que han sido, sean aprobados. Porque todos los que estemos en los cielos, junto con el Hijo, en el Hijo, va a ser aquellos que voluntariamente, libremente, con amor, hayamos tomado de la gracia del Hijo. Entonces, para que eso ocurra, siempre el hombre tiene que ser probado. Y bueno, voy a leer el 1.26, donde dice, entonces, ya estaba todo preparado, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias del campo, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Mire esto, esto es interesante. Mire esto, hagamos en plural, al hombre, a nuestra plural, imagen singular. ¿Por qué imagen singular? ¿Por qué no dijo a nuestras imágenes? Porque la divinidad se expresa en una sola imagen, que es el Hijo. Entonces, el Hijo posó como modelo del que iba a venir. Y el que iba a venir, dice el mismo, creo que es el Romanos 5:14, era la imagen de aquel que habría de venir. Es increíble. El Hijo posa y el Padre forma a Adán a la imagen del Hijo. Vamos a Génesis 2:7 para ver un poco mejor. Entonces, otra vez la palabra entonces, Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. No me voy a detener acá porque es una maravilla. La Tierra es el único planeta que tiene todos los elementos que componen al ser humano. No están todos en la Luna, ni en Marte, ni en ninguno de los planetas del sistema solar. En ninguno. La Tierra es el único planeta que componen todos los elementos químicos, contiene todos los elementos químicos pero no me voy a meter acá. Es interesante. Esto es apologética. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dice, otras versiones, un alma viviente. El Padre le da forma a ese muñeco de barro, de Adamá, la arcilla roja, que se compone de tierra, lógicamente, y sopla en su nariz. En hebreo es Neshama Hashin. Hashin es vidas, es el plural de Hay. No lo reflejan las versiones de la Biblia. No dicen de vidas, dicen de vida. Pero en realidad, cuando Dios sopla en la nariz del hombre, le sopla una pluralidad de vida. Una vida física, que en griego se conoce como la bios. La bios, claro, nosotros tenemos todo, siempre sale vida. Siempre en nuestras Biblia sale vida, porque nuestro lenguaje es mucho más pobre que la lengua griega, pero en la lengua griega es más específico. Dice bios, que es la vida física, donde está la palabra biología, el estudio de la vida, biosfera, la parte de la tierra que contiene la vida, y hay otras con bios, un montón de palabras. Una vida del alma, que es la psique. Y también aparece en un montón de lugares. Cuando dice, por ejemplo, aquel que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa de mí, ese la hallará. Y ahí no es bios, ahí es psique. Y es muy cuidadosa la Biblia cuando habla del alma y cuando habla de la vida eterna, que es la vida zoe, la vida del eterno, la vida que viene, o sea, a morar dentro de nosotros los hijos de Dios.
Yo no le pido que estudie griego, porque es complejo, pero contemos con muchas versiones de la Biblia y eso nos va a abrir el panorama para hacer un estudio. Son todos ministros los que están aquí. Entonces, el ministro necesita tener un conocimiento importante. ¿Por qué? Porque el pastor es maestro. El pastor el ministerio de pastor no es pastor y maestro. En el original no hay y, es poimem didaskalos, pastor maestro. El pastor está enseñando, siempre está enseñando. Y necesita tener recursos, necesita apropiarse de recursos, porque es el poimem, el pastor, es el que lleva a la oveja al poime, que es el pasto. Entonces es necesario que si bien no es muy difícil ponerse a estudiar griego, lo cual muy bueno sería para los más jóvenes, los que no cuentan con esa posibilidad, tenemos hoy un recurso bárbaro. Mire, en el celular hay aplicaciones que tienen hasta 13, 14, 15 traducciones distintas. Y cuando uno va a hacer un estudio de las Escrituras, recurrir a las distintas traducciones amplían la posibilidad de no yerrar en lo que estamos diciendo y tenerlo más claro. Así que los animo a eso. Los crea con una pluralidad de vida y una vida espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Entonces, este hombre, que era un ser que se expresaba físicamente en un cuerpo, que tenía un alma donde estaban las emociones, los afectos, los sentimientos, también posee un espíritu. ¿Por qué? Porque su naturaleza debe ser espiritual para tener contacto y comunión, para lo cual fue creado con el Espíritu de Dios. Y esa es la creación del hombre, creado con una voluntad libre. El hombre era libre para tomar decisiones. ¡Qué riesgo terrible! Creado con un alma, con un espíritu, con un cuerpo. Y su función que Dios le había puesto era labrar la tierra y guardarla. ¿Guardarla de quién? ¿Qué había que guardar? ¿Qué había en la tierra que era embromado? Ya la serpiente había caído. Ya ese ángel había caído. No sabemos cuánto, ni cuánto tiempo antes. Hay mucha especulación. Yo no me gusta meterme en terrenos especulativos, pero ya había caído antes. Y Dios lo pone en un jardín. Y en el jardín hay dos árboles preponderantes en ese jardín. Uno es el árbol de la vida, el otro es el árbol de la ciencia. Y además un montón de árboles. Y Dios le dice, de todo árbol podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, morirás. Esa es una certeza. Dios le profetizó que el día que comiere morirá. Pero lo curioso y que yo siempre me puse a meditar, ¿por qué no influyó para que vaya y coma del árbol de la vida? Porque el objetivo de Dios era no que el hombre solo administre la tierra y su entorno, sino Él infundido en el hombre, pero Él no lo iba a hacer de prepo. Ni siquiera lo iba a coaccionar, sugerirle, negociar. Yo haría distinto. Che, vos sabés, mirá, si comer aquel árbol, ¡oh, qué bárbaro! Yo me voy a meter dentro tuyo. No, el árbol de la vida del Hijo estaba en el fruto del árbol. La vida del Hijo pendía del fruto del árbol. Y desde mi muy limitadísimo punto de vista, y especulando también, considero que el árbol de la vida se podía observar de cualquier parte del huerto, porque aunque Dios no le dijo nada, por lo menos si él estaba entretenido en la periferia, giraba su cabeza y podía observarlo. Y quizás su voluntad decida ir a apropiarse de la vida. El hombre fue creado como un recipiente, una vasija de barro. Esa vasija de barro necesitaba contener la vida.
Ese recipiente tenía medidas muy específicas que solo satisfaría ese hueco, la vida que estaba en el fruto del árbol. Sin embargo, el hombre fue probado y el hombre cae. La palabra muerte en el contexto bíblico siempre es separación. Siempre es separación. Él tenía comunión con Dios, no tenía la vida divina porque él no fue a comer del árbol, pero tenía comunión con Dios hasta que él muere. Ahí acontece un hecho terrible. Se corta esa comunión, pierde la conexión. El espíritu queda desorientado, es más, se enfoca posiblemente hacia sí mismo. Y el alma en un estado caótico porque la caída altera todo el ser, no solo el espíritu, sino el alma y también el cuerpo, que comienza un proceso de muerte. El hombre introduce la muerte por el pecado de Adán. Se abren la cripta de los sepulcros y tánatos y necros, las dos palabras para muerte, hay más, pero yo son las que conozco, abordan toda la tierra y el cosmos. ¿Por qué? Porque el virrey, el representante de Dios, se le legó la autoridad de sojuzgar la tierra, pero falló. Entonces, cuando él cae, no solo termina poniéndose debajo de Lucifer, sino que la muerte arrastra al cosmos completo, a todo el universo. Todo el universo. Miren Romanos, vamos a mirar un pasaje, Romanos 8:22. No sé si es ese exactamente, pero está por ahí. Está por ahí. Acá está. Exacto, el 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Me quiero detener en el 22 primero. La muerte se diseminó por todo el universo. El universo está muriendo, no se está expandiendo. Yo no me puedo detener a hablar de esto. Usted no se imagina los estudios, la misma ciencia hoy está dando cuenta de las leyes de la termodinámica, sobre todo la segunda ley de la termodinámica, la ley de la entropía, habla que todo se está desorganizando, todo está muriendo, todas las cosas. La muerte abordó en las cosas. Usted se compra un auto 0 kilómetros y el auto, desde el momento que lo compra, comienza a deteriorarse. Usted termina una casa nueva, la pinta y desde ese momento comienza a deteriorarse. La ley de la entropía dice que todas las cosas pasan de lo perfecto al deterioro, a lo imperfecto, se desorganiza. ¿Por qué? Porque la muerte lo abordó. No hay evolución, es una farsa atómica, es una simplicidad imposible de creer, pero la cosmovisión del sistema corrupto, que Dios también le llama viejo hombre, no solo al ser interior que tenemos nosotros, sino a un sistema de cosas que hemos creado. El sistema apoya estas cosas cerradas. ¿Por qué? Porque el sistema está gobernado por Lucifer. Y los chicos comen esas cosas en las universidades. Es increíble. Todo está muriendo. Yo tenía una pick-up F100 doble cabina, la compré modelo 2005 en el 2005.
Y yo, como si fuera evolucionista, tendría que esperar que hoy tenga una Raptor 150, pero no, se venía deteriorando. No evolucionó nada, la tuve que vender porque si no me quedaba sin chat. No existe evolución, hermanos. Existe un mundo deteriorando y que guarda la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La redención. Cuando aquí dice la adopción, mire, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Eso es lo que tenemos dentro. Nosotros mismos, dice, también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción. En este caso, la palabra adopción es el rapto. Porque ahí es donde nuestros cuerpos, que los efectos de la salvación aún no se han aplicado, sino que continúan en su proceso hacia la muerte, cuando el Señor se manifieste, este cuerpo de humillación nuestra se transformará en el cuerpo de la gloria suya. Y seremos semejante al Cristo cuando resucitó. Con un cuerpo semejante, no sé, esto es maravilloso, pero aún vamos a resucitar con cuerpos glorificados. Ahora padecemos, ahora gemimos, ahora tenemos las primicias del Espíritu. El Espíritu está vivo. El alma está siendo tratada, está siendo salvada día a día por Dios, está siendo santificada, pero el cuerpo será glorificado en la manifestación del Hijo. Voy a seguir con esto. Creo que no llego. Amén. Sí, estamos bien. Los resultados de la prueba: el hombre se transforma en un viejo hombre y la creación en una vieja creación. Yo pregunto, ¿cuántos años tenía Adán cuando nació? Cuando Dios lo creó. ¿Cuántos años tenía? No tenía años, pero parecería de 33 años, vamos a poner. O sea, tenía una apariencia diferente, pero había nacido hacía un ratito. Sin embargo, la apariencia. Bueno, cuando él cae y se transforma en un viejo hombre, la creación también pierde su apariencia de gloria y se transforma en una vieja creación. Por eso el hombre le pone millones y millones de años. No tiene tantos. Está probado. No tiene tantos. Tendrían que, si alguno entiende el portugués, yo tengo para mandar. Bueno, después le voy a mandar a Darío para que él después distribuya las... habla sobre la creación, es apologético y es muy bueno tenerlo. Es muy bueno tenerlo. Y si entiende portugués, Adauto Lorenzo, un científico creacionista que hace temblar a todo. Pero bueno, son pocas las voces que se escuchan sobre esto. Cuando el hombre cae, surge... Mire, si podemos leer Génesis 3:7. Los efectos de la caída. Entonces, o sea, a continuación de esto, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera e hicieron delantales. Mire, aquí hay mucha tela para cortar. Ellos cuando caen, una nueva luz con una se ilumina y ellos se autoperciben inadecuados, desnudos, dice la Biblia. Ellos antes estaban desnudos y no se avergonzaban, dice la misma Escritura. Pero ahora se ven desnudos, se ven inadecuados, se ven vacíos. Un vacío interior y una desnudez exterior los avergüenza. Entonces, ¿qué hacen? Hace lo que hace todo el mundo que no conoce a Cristo. Hace religión. El principio de la religión comienza aquí. ¿Qué es la religión? Es todo lo contrario al Evangelio de Jesucristo.
La religión es una forma de autosalvación. Ellos agarran hojas de higuera, las cosen y se cubren. El Evangelio es mi imposibilidad de hacer nada por mí mismo y Dios descendiendo a mi miseria con amor para salvarme. La religión es todo aquello que el hombre pretende hacer para presentarse acepto delante de Dios. El Evangelio es Cristo me aceptó por lo que soy y no por lo que debiera ser. Él me acepta por lo que yo soy, con ese hombre interior descuajeringado que llevo dentro. Y no por lo que debiera ser, no por el personaje que yo represento y que le muestro, porque Él conoce mi interior, Él sabe quién soy. Y Él me ama en las condiciones. Mire, le voy a decir algo. Dios no está decepcionado con ninguno de nosotros. ¿Sabe lo que es esto? Que Dios no esté decepcionado conmigo cuando yo entendí esto. ¿Por qué? Porque Él nunca tuvo expectativa para conmigo. Él me amó. Él no tuvo expectativa, no estaba esperando nada de mí. Él vino a rescatarme porque yo estaba perdido. Él vino a buscar y a salvar lo perdido, dice la Biblia. ¿A buscarlo por qué? Porque estaba desorientado y sin rumbo. Caminaba para cualquier lado. Caminaba para cualquier lado. ¡Ay, me sacó la frecuencia! Y a salvarlo porque estaba echado a perder. Dos cosas, buscar y salvar. Buscarlo porque estaba perdido, salvarlo porque estaba echado a perder. O como diríamos, estaba podrido. Nos tuvo que resucitar como a Lázaro. ¡Qué maravilla! Esto es una obra de Dios. Nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros estamos discapacitados, es todo obra de la gracia. A lo sumo, lo máximo que podemos hacer, que yo considero que es así, es recibir esta gracia, nada más. Y esto es un tema para poder explicarlo más largo. Estuvo en mi corazón, pero no me va a dar tiempo. Porque, como dice esto que es nuevo, el tiempo es tirano. Medio raro este micrófono, pero bueno. Volvemos a lo viejo. El viejo hombre. Ay, ay, ay. Sí, todo se desgasta. ¿Qué va a hacer? El hombre se encuentra inadecuado. Trata de cubrirse. El hombre en Adán halla un vacío en su interior. Fíjese, usted analiza el mundo y analice el entorno suyo, cada uno en su entorno. El que está en el fútbol, todos los domingos tiene la expectativa de que su equipo gane y ahí obtiene algo de satisfacción. Y si gana se pone contento, se pone exultante, hasta el domingo que viene que le hacen 4. Cuando le hacen 4 está malo. ¿Por qué? Porque el efecto sin Cristo de tratar de llenar este tabernáculo vacío es un efecto placebo. Tiene una satisfacción efímera, muy pequeña. Y todo lo que hagamos es de carácter adictivo porque necesitamos seguir haciendo, llenando el vacío. ¿Por qué? Porque si no la vida es horrible. Pero nunca encontramos nada que satisfaga. ¿Por qué? Porque las medidas de nuestro espíritu son exactas para alojar el Espíritu de Dios. Ninguna otra cosa puede satisfacer el espíritu del hombre, ni el alma del hombre, sino el Espíritu de Dios. Por eso es interesante ver estos dos hombres, que uno muestra una cosa, la insatisfacción, el caos, y el otro, la paz, el reposo, el amor. Tengamos en cuenta esto es muy, muy importante. Cuando el hombre cae, aparte de esa inadecuación, surgen varias cosas. Mire el 3:8. El 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron
de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. El ser humano en Adán vive con vergüenza, vive con miedo, vive con culpa. La culpa, el miedo, la vergüenza comienzan con la caída del hombre. ¿Sabe lo que yo me pregunto? Porque yo viví así en Cristo muchos años, con culpa, con miedo, con vergüenza, con una imagen de Dios completamente deteriorada que me habían presentado. Y a pesar de leer, a pesar de estudiar teología y todo, la imagen siempre está ahí. Y la imagen de Dios que tengamos colorea nuestra teología. Por eso tenemos que entender que Dios nos ama furiosamente. Y a pesar de lo que somos. Entonces cuando leemos la Biblia, tenemos descanso en que Dios nos ama y Dios va a completar la obra que comenzó en nosotros. Él no deja las cosas por la mitad. Él comienza y termina la obra. Ahora si la comencé yo, no, yo estoy listo, pero si la comienza Él la termina. Él nos sigue atrayendo con su amor. Él, lo único que utiliza como mecanismo para tratar con el hombre es el amor. A veces la iglesia, no voy a decir la iglesia, la religión cuando se mete en la iglesia manipula a los hijos de Dios con la culpa, con la vergüenza, con el miedo, con el interés, con la obligación. Todo esto es fruto de la caída, hermanos. No sirven como mecanismo para la formación de la vida del Hijo en nosotros. Jamás utilicemos con un hermano la culpa, el miedo, la vergüenza, el interés o la obligación. Porque estamos tocando lo santo. Porque Cristo vive en él. Y Cristo nunca pediría prestado a Lucifer o al viejo hombre algo para hacer su obra. ¿Por qué la iglesia a veces lo utiliza? Yo creo que esto se hace con buena intención. Yo no creo que haya ninguna mala intención, pero hay una ignorancia tremenda. O sea, yo hablo como ignorante por muchos años, con esto, llevando la culpa. Cuando entendí que toda la culpa había sido puesta sobre el Hijo. Toda mi vergüenza sobre el Hijo. Que no había interés en Dios, no hay más intereses, los intereses surgen con Lucifer. Usted tenía que ver Ezequiel 28, donde dice por la multitud de tus contrataciones, y la palabra es una palabra hebrea media fuerte, habla de tu marketing, se pervirtió tu corazón. Eso es de Lucifer, eso lo introdujo él. Dios no utiliza nada de Lucifer. Dios atrae con su amor. Nada más Él atrae, Él financia circunstancias para atraernos. Él constantemente nos está atrayendo hacia Él. Él mire toda la Escritura, todo el Nuevo Testamento y dice, no temas, no temas, no temas. ¿Por qué? Porque en nosotros está el temor. Él, estoy yo, no temas, soy yo, no temas. Hermanos, cuenta la historia que un puritano en el siglo XVII venía con su carro hacia la plaza del mercado. Y en la plaza vio unos jóvenes de la alta sociedad, homosexuales, querían comprar en el mercado un negro para divertirse. Y estaban ahí negociando. Y el puritano fue movido a misericordia por parte de Dios. Y se baja del carro, mira la negociación y ofrece 3 veces lo que ofrecían estos jóvenes. Y ellos desistieron y se fueron quejándose. Entonces, bueno, bajan al pobre negro
estaba ahí con la cadena. Desencadénenlo. Estaban haciendo los papeles. ¿Cómo te llamas? Pregunta el puritano. Lo que usted diga, amo. El esclavo no tiene identidad. El dueño le da identidad al esclavo siempre. Siempre cuando tomaban un esclavo, recuerden, Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, le cambiaban los nombres a los amigos de Daniel. ¿Por qué? Porque ya no sos más lo que eras, vos perdiste tu identidad. Ahora yo te doy una identidad. Pero no solo Nabucodonosor, el Señor nos da un nombre nuevo y nos cambia la identidad. Él es nuestro dueño. Lo que tú quieras, lo que usted diga, mi amo. No. Debes tener un nombre. ¿Cómo te llamas? Entonces el hombre agachó la cabeza y preparó para la bofetada. Cuando diga su nombre, me llamo Juan. Muy bien, Juan. Toma, aquí tienes. Eres un hombre libre. No, señor, usted pagó demasiado por mí. No, yo soy su esclavo. No, de ninguna manera. Y empieza a subirse a su carro. Yo no tengo esclavos. Se sube el tipo, comienza a irse. Y mira el papel de la libertad. Señor, espere. Señor. Y para. ¿Qué es lo que quieres? Señor, yo soy libre. Sí, tú eres un hombre libre. Dígame, en mi libertad, ¿puedo ser su esclavo? Dice que fue la primera vez que el hombre sonríe, le tira la mano. Si es tu decisión, sube a mi carro. Nosotros no somos esclavos por temor, por miedo, por culpa, por vergüenza. Somos esclavos por amor. Somos aquellos que se horadan la oreja. Eran los esclavos por amor. Termino, le voy poniendo fin a esta primera charla porque son ya casi las 12. Y la sentencia fue, Dios maldice a la serpiente y Dios maldice a la tierra por culpa del hombre, pero nunca maldice al hombre. Dios no maldice al hombre, Dios ama al hombre. No hay ninguna maldición sobre el hombre. Y siempre que se hable de maldición en la Biblia, me voy a meter un poquitito técnico en esto. Hay dos figuras literarias. La Biblia habla de figuras literarias que deben interpretarse como figuras, porque si no le hacemos decir a la Biblia lo que no dice. El antropomorfismo. Dios utiliza formas humanas para dar alguna verdad que nosotros no comprenderíamos si habla como Dios. Entonces utiliza, el pecado fue arrojado a la espalda de Dios. ¿Dónde están las espaldas de Dios? Imagínense, los cielos de los cielos no lo pueden contener. La mano del Señor está sobre, el ojo del Señor está sobre el que le teme. Pero hay otra figura literaria que no se conoce demasiado, que es la antropopatía. Antropo, hombre, patos, sentimientos. Entonces Dios tiene que hablar, bajar a nuestros sentimientos humanos para dar a conocer una verdad. Entonces, cuando Dios, en la Biblia cuando usted ve que maldijo, no maldijo, nunca maldice al hombre. El hombre está en una condición fea delante de Dios. Dios tiene que mostrar que no está bien, pero la muestra que no está bien es, yo no quiero que te pase algo. Dios le habla con amor, es como, mírenlo de esta manera. Si ustedes vean cómo se entienden los versículos de la Biblia,
a la luz del amor de Dios, son completamente distintos. No es que el hombre no esté condenado, el hombre nace condenado en Adán. Nace condenado, pero el amor de Dios está constantemente tratando de salvarle. Siempre tratando de salvarle. Dios hoy está salvando, ya termino. El viejo hombre, el hombre se transformó en un viejo hombre. El viejo hombre no tiene cura, no tiene arreglo. No hay reparación. Para el viejo hombre lo único que hay es la muerte. No hay reparación. No se educa. Puede ser educado, puede ser un maestro de moralidad, puede ser una persona honorable como Santiago Kovadlov, qué sé yo, el Dalai Lama, todo lo que sea. Pero la esencia del mal está dentro de él, porque él es un viejo hombre. Si él no tiene a Cristo, él va a seguir con la naturaleza de Adán. Lo hago mirar un puntito y termino. Miren, Adán fue creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios se destruye en Adán. Y miren lo que dice Génesis 5, 2 y 3. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fue creado. Y vivió Adán 100 años y llamó conforme a su imagen y llamó su nombre Set. ¿Entendieron este pasaje? Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza. ¿Qué semejanza tenía? A su imagen, una imagen torcida, imagen deteriorada. Ya se perdió la imagen de Dios. Quedan vestigios, pero no está para cumplir el propósito. En Adán nadie cumple el propósito. Jesús es el novio que se desposará con su novia. Se desposará con su novia. Nunca se va a desposar con alguien de una naturaleza diferente. ¿Se entiende? ¿Por qué tenemos que tener en claro? ¿En Adán o en Cristo? Y en la próxima charla vamos a ver las características del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Amén. Gloria a Dios. La gloria del Señor.